Jose Calderon will be giving us the word today. So be ready to receive the word that Yahweh is giving Jose Calderon. Amén. Jose Calderon. Buenos días, o ya son días o tardes, ¿qué horas son? No sé, no me fijo en el tiempo. Son buenos días. Es el día. It's a good day. Buenos días y que Yahweh los bendiga. Good morning, may Yahweh bless you. Vamos a estar hablando la palabra de Yahweh. We're going to be talking about Yahweh's word. Y vamos a poner atención porque Let's pay attention. el Yahweh nos habla, siempre Él ha hablado por medio de sus... ahorita nos está hablando por la palabra, ¿verdad? Pero siempre He's always spoken to us, but he's speaking to us right now through his word. He has spoken to us through his prophet, but he speaks to his word now. A sus siervos, to his servants. Y ellos, muchos de ellos, la gente no los quería porque hablaban la verdad They would be angry many because many would speak the truth. Y de hoy en día también, Nowadays los the same siervos thing. de Yahweh no los quieren porque hablan la verdad The servants of Yahweh. Pero a los falsos profetas están en las grandes congregaciones. The false prophets, many of them are in the congregations. Pero hablan en el nombre del Señor. But they speak in the name of the De Lord. Dios. Pero God, hablan mentiras y no hablan but they verdad. speak lies and not truth. Pero lo que Yahweh habla, lo que Él nos da, Él nos da la palabra y que por medio de la When palabra Yahweh speaks, He speaks to us through His Él word. nos habla a cada uno de nosotros. He speaks to each and every one of us. Y también Él habla que Él ha puesto maestros, He has put teachers, da profesores que son los mismos maestros, evangelistas, evangelists, pastores, los que hacen milagros, those los que that tienen do sanidades, miracles, los que tienen dones those that have para el gifts, servicio de la to congregación. the service of the congregation. Lo dice que el Espíritu es que nos reparte a cada persona conforme a la capacidad de cada persona. Él nos da. He spreads out the gifts to each person. Él también habla que Él ha dado dones. He has given us gifts. Y también él habla que también a una persona le dio 5 denarios, a otro le dio To one he 3 gave 5 denarios. denarios, to another he gave 10 denarios. A uno le dio 1 denario, el que le dio To one he gave 1. 5, él trabajó y lo trabajó y cuando llegó su The one señor that he le gave pidió 5, he cuentas, says él he le entregó gave 5 account for the work that he did. y el que tenía 3 And the one that had 3, ganó 3 he won 3 more. y se los dio. Entonces le dijo, buen siervo, Good servant. entra a tu gozo de tu Señor. Enter into the joy of Entonces your el que master. tenía uno, el que tenía uno lo fue y lo excavó y lo escondió en la tierra. But the one that had 1 dug a hole and hid it. Cuando su señor vino, lo mismo le pidió cuenta. When the master came, él lo escondió. Él dijo, sabía que eras un hombre duro y que I knew you were a difficult man, and I hid it. cosechas donde no siembras. And you reap where you do not Entonces tuve sow. temor y lo escondí, pero no era así. So I went to hid it, but it was not so like that. Y se lo fue quitado y así como dice que los que tienen se les dará Those that have más, shall be given more, y los que no tienen aún lo and que those tienen that don't se have les- even se what les they va a do quitar. have shall be taken away. Por eso hay mucha pobreza, mucha maldición. That's why there's a lot of curses, there's a lot of poverty. En una ocasión yo conozco una persona que es de México, In one occasion, well, I know this person San Luis from Mexico, Potosí, y él siempre me contaba que allá en and he México would always tell me that estaba in bien Mexico, pobre. that he was always poor. Y luego él decía, no, dice, yo me vine de allá, dice, estaba bien pobre. I Dice, came from over there and I was so poor. y me vine para acá y la canija, la pobreza, dice, se vino atrás de mí. He said, I came and the poverty came behind me, with me. Y me daba risa como la forma que lo decía, ¿verdad? And I would Porque laugh at the way and the manner that he uno decía expressed que lo it, había seguido. how the poverty followed him. Pero son las maldiciones que nosotros o acarreamos. But it's the curses that we carry.
Y esas maldiciones solamente Yeshua, él vino para Only destruir Yeshua a la muerte, al came diablo. to destroy the works of the enemy. Y también en la cruz, en el estaca de ejecución, Also in the cross and the stake. el Deuteronomio habla de las In maldiciones. Deuteronomy it speaks of the curses. Y cuando Yeshua murió en el estaca de ejecución, When Yeshua died at the stake of execution, él fue puesto una corona a crown he received, y él revirtió esas maldiciones en bendiciones. and he turned those curses into blessings. Miramos en Mateo 5, You see in Matthew 5, cuando Moshe les habló, me parece que en Deuteronomio les and Moshe habló, spoke to them, I believe in Deuteronomy, 6 tribus six iban tribes a decir las maldiciones were going to say the y 6 curses, tribus iban a decir las bendiciones. and 6 tribes would say the blessings. Entonces en el capítulo 5 de Mateo, In Yeshua chapter revierte 5 las of maldiciones Matthew, Yeshua speaks of the en las blessings bendiciones. and the curses. Dice, bienaventurados, He says, los mansos, "Blessed, bienaventurados los que tienen sed. those that are thirsty, so Bienaventurados, they allí shall be habla given de water." 5 en adelante las bienaventuranzas. It says there in the blessings. Entonces vamos a ir a Jeremías, perdón, a Isaías capítulo 5. In Isaiah chapter 5, Isaías. Es que me equivoqué, no dije Jeremías, pero es Isaías Jeremiah capítulo 5. Isaiah chapter 5. Y espero que sean pacientes conmigo. Be patient with me. Y voy a hacer una pequeña oración. Padre I will Yahweh, say le prayer. pido, Padre, que me ayudes, que me des de su palabra, Padre, que su palabra fluya a través de mí, Padre, que sea un vaso, Padre, que sea un vaso en sus manos, instrumento en sus manos, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre Yahweh, amén. Amen. Y esto era para introducirlo. That was an un poco de la introduction. introducción, pero vamos a verlo, la palabra. But now we're going to see the word. ¿Cómo dice usted? A veces le da como unas perlitas. These are a little pearl, like the pastor says sometimes. Sí, perlas, ¿verdad? ¿O cómo lo dice? Una de oro, una golden nugget. Una piedrita de oro. Sí. Vamos entonces del Isaías del 1 al 7. We're going to read in Isaiah chapter 5 from 1 to 7. Yo lo leo en español y usted en inglés. He's going to read it in Spanish and I will read it in English. Quiero cantar una canción para alguien que amo, una canción acerca de mi amado y su viña. Mi amado tenía una viña en un cerro muy fértil. Please let me sing to the one I love a song for my loved one regarding his vineyard. My loved one has a vineyard on a fertile hill. Cuando habla de la viña, cuando Yahweh habla de la viña, realmente está hablando When it speaks about the vineyard, de su pueblo, está talking about hablando his people, de Israel, especialmente de the people Israel. of Israel, especially Israel, Y cuando nosotros venimos a Yeshua, when we come to lo Yeshua aceptamos como nuestro amo, nuestro Señor y and we Salvador, receive him as our Savior, entonces ya somos parte de su pueblo, ya we become somos part of the people. puestos al árbol de olivo, que es el árbol But que we es become Israel. part of the olive tree. Ya somos parte de Israel, ya somos We are now become representados. part of Israel. Y en Apocalipsis habla que hay Revelations, los 12 nombres de It los talks about the 12 12 tribus names of the 12 tribes. por donde vamos a entrar. Where are we going to enter through? Which gate? No hay lugar para iglesias paganas There's no place for a pagan church, ni para los desobedientes, para los pecadores. nor for the sinners, nor for the corrupted ones. Solamente a los que obedecen la escritura, la Torah de Yahweh. Only those that obey the Torah Él and the dice- scriptures of Yahweh. Él dice, no todo el que me dice Señor o Adón, Adón entrará en el reino. Not everybody that says Adon, Adon
will enter into the kingdom, sino el que haga mi voluntad. but he that does the Father's will. ¿Verdad? También en otra ocasión le dijo, Another fueron occasion, su madre cuando se había acabado el vino y le dijo, when the wine had finished, ¿verdad? Y fue la madre, entonces le his dijo, mother told him, ¿cuál es mi madre y mis hermanos? who is Dice, my mother and who are my brothers? que el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano. Those y that mi do my madre. Father's will are my mother and fathers and brothers. Entonces, y lo estaba diciendo Yeshua mismo, Yeshua himself was saying it. que había nacido de María, de Miriam. They had been born of Miriam. Entonces vamos al número 2. Go to verse 2. Él excavó sus piedras y las despejó, las plantó con viña escogidas, edificó una torre vigía en medio de ella y excavó en una roca en un lugar, esperaba que produjera buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres. It says that he dug it up and he cleared it of stones and he planted it with the choicest vineyard and built a watchtower in its midst and also made a winepress in it. And he waited for the yielding of the grapes, but it yielded rotten ones. Cuando miramos una planta silvestre, por ejemplo, When we see a wild plant, miramos que hay plantas frutales, pero hay plantas de la misma clase que son we see that silvestres. there is some of the same plants, but there is wild Y plants las also. plantas silvestres no dan fruta, The wild plants don't give fruit. no dan nada. They give Solamente nothing. florecen, pero no dan. They give O si flower, but yet- a veces en ocasiones dan una frutita, pero no They don't sirve. give a fruit, or if they do give fruit, it's no good. Y esto les estaba hablando al pueblo de Israel, And he le is estaba speaking to hablando his que people él los había guardado, los había protegido, That he had había puesto protected una them. protección sobre ellos had protection para que over el his enemigo people. no viniera y los destruyera, So porque that the Yahweh enemy would not mismo come los to estaba destroy them. protegiendo. Cuando el enemigo quería venir o invadir o hacerles guerra, When the enemy wanted to come and make war Yahweh with los them, protegía Yahweh would protect them. y no les pasaba nada porque él los And estaba nothing would happen to protegiendo. them. Él tenía una valla, un cercado, un He lugar. had them protected. He had a fence around them. Así como cuando habla con Job también, When he dice speaks que with Job also, cuando Satanás fue a la presencia de Yahweh, le dijo, when he went to the no, presence of Yahweh, no consideras a mi siervo Job, have you not es un considered hombre- my servant Job? un hombre temeroso, apartado, A recto, fearful man before me. de que se aparta. Entonces le dijo que no lo has puesto una protección sobre él. Have you Es not por put a eso. protection for him? Entonces miramos que la protección es cuando You los see that the los protection, cuida, los protege, takes que care no of les them. pase nada. that nothing happened to them. Vamos al número 3. Go to Numbers 3. Ahora habitantes de Jerusalén y hombres de Yahudá, juzguen entre yo y mi viña. Verse 3 says, And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Yehudah, please judge between me and my vineyard. El 4. For ¿Qué más puedo haber hecho por mi viña, ya que yo ya no haya hecho en ella? Entonces, ¿por qué esperaba yo buenas uvas, pero produjo uvas silvestres? what more could I have done to my vineyard? What I have not done in it? Why? When I waited for the yielding of grapes, did I yield rotten ones? Él hizo todo por su viña. He did everything for his vineyard. Él la sembró, le puso buena viña, le puso una tierra muy fértil, He muy did good buena. soil for it. He did a lot of good work for it. Porque la escritura dice que les introdujo a una tierra que fluye leche y miel. He introduced it to a place that has milk and honey. Y el Creador, él esperaba que fuera una nación de justicia.
he wanted the nation to be a nation of righteousness. Pero en cambio de la justicia hicieron injusticia, empezaron a hacer lo malo, la maldad. But instead of righteousness, they begin to do wickedness. Y eso es, se degeneraron, porque en lugar de hacer justicia, hacer lo bueno, empezaron a hacer lo malo, lo corrupto, lo malo ante los ojos de Yahweh. Instead, they begin to degenerate themselves and do the wickedness. Empezaron a ver, incluso a meterse con, los hijos, con los padres, los madres, empezaron a degenerar, empezaron a ver maldad. Cosas por lo que Yahweh les ordenó destruir a las naciones que estaban antes de ellos. Then they begin to degenerate themselves, the fathers, the sons, and everybody, and the reasons why he destroyed the nations for all their wickedness and degeneration. Por eso él les dijo cuando los introdujo a la tierra, no hagan lo que esas naciones hacen. That's why when he took them to the land, he said, do not do as those other nations do, Porque los van a hacer tropezar. because they're going to make you fall. Se empezaron a adorar ídolos, dioses que no son dioses, They begin imágenes. to worship gods that are not Elohim himself. Y muy pronto en las próximas generaciones, cuando Josué los introdujo Then we see in the other generation when Joshua y, introduced them, y las generaciones nuevas que no conocían a Yahweh, and the new generations that did not know of Yahweh, pronto se desviaron del camino de Elohim, de Yahweh. they quickly went the wrong way, not on the path. Empezaron a hacer lo malo. They begin to do that which was wicked. Y a causa de eso Yahweh los entregó al enemigo. Fueron And because of that, destruidos. Yahweh turned them over to the enemy. Cuando ellos empezaron a clamar cuando eran entregados al enemigo y el enemigo los estaba destruyendo. When they were turned over to the enemy and the enemy was destroying them, Yahweh tenía misericordia y enviaba sus profetas, then Yahweh would have mercy and send his prophets. enviaba sus jueces, como él habla. He would send his judges. Lo vamos a mirar más adelante. And we're going to see it more up ahead. Vamos en el 4. Let's go to verse 4. ¿Qué más puede haber hecho por mi viña, ya que yo no había hecho en ella? Entonces, ¿por qué esperaba yo buenas uvas, pero produjo uvas silvestres? Bueno, eso ya lo habíamos leído. Vamos en el 5. Let's go to verse 5, because I had already read verse 4. Ahora pues les diré lo que haré a mi viña: le quitaré su vallado y será por botín, quebrantaré su cerca y será pisoteada. And now, please let me inform you what I am doing to my vineyard. To take away the hedge, and it shall be burned. To break down its wall, and it shall be trampled down. Y aunque aquí se estaba refiriendo a Israel, a la viña, lo vamos a mirar más adelante que He él was se referring estaba here to refiriendo Israel, a to his Israel, vineyard. que como ya le iba a quitar la protección, le iba a quitar He was going to remove his protection lo que él los estaba protegiendo, porque because he was protecting them. en lugar de ser una nación de justicia, se estaba Instead of being a convirtiendo nation of en una righteousness, nación degenerada, una nación It became a degenerate nation, como hacían las otras naciones paganas por las que fueron destruidas. like the other nations that were pagan and were destroyed for that fact. Él iba a quebrantar, la iba a quebrantar. Vamos a leer en número 6. Let's read verse 6. Yo abandonaré mi viña, no será podada ni asadonada, y será cubierta de zarzas y espinos también. Ordenaré a las nubes que no permitan que la lluvia caiga sobre ella. And I lay it waste, it is not pruned or dug, or thorn bushes and weeds shall come up, and I command the clouds not to rain on it. Y cuando dice que ya no será asadonada y será cubierta en zarzas y espinos, se estaba refiriendo a Yahudá y también a Efraín. Cuando habla que se separaron de las 10 tribus, se está hablando a ellos que iban a ser zarzas y espinos. Se está refiriendo a estas dos tribus. We see here that when he was talking about
not laying them waste and dug in thorn bush. He was referring to Yehudah and Ephraim for what was going to be coming upon them for their disobedience. Y cuando habla también de las aguas, de la lluvia, también está hablando del mismo Mesías, de Yahweh, porque en Oseas, When we see about the rain, it's talking about Yahweh Yeshua. It's because in Hosea we can see. en Oseas habla, dice que él mandará la lluvia temprana y la lluvia tardía. He said that he shall send the first rain and the later rain. Y también se estaba refiriendo al Mesías, la primera venida es el agua temprana. Referring to the first coming. Y la tardía es la venida del Mesías, también se está is the return refiriendo. of the Messiah again. Iba a ser quitada del agua en esos tiempos, la lluvia, tus tierras se iban a convertir en estéril porque la tierra no iba a llover. The land will not receive rain, so they would become infertile. Iba a haber sequía y miramos a través miramos la escritura en los tiempos, cuando el pueblo había sequías, el enemigo iba. When it was dry, when everything was going around, the enemy would attack them. Cuando ya tenían todas las cosechas, entonces iba el enemigo y quemaba las cosechas. He would come, the enemy, whatever crops they did grow, the enemy would come and burn them and destroy them. Y la nación estaba en pobreza, And the nation was in poverty. pobreza, porque había en ocasiones que no llovía, por ejemplo. Times it would not rain. Por ejemplo, en los tiempos de cuando Noemí The time of Noemi and y el esposo de Noemí the husband of Noemi, fueron a Moab, porque They went to Moab. había una sequía. because there was a famine. I mean, dry land was dry. It was a drought. Allí duraron 10 años y murió el esposo y sus They were there hijos. 10 years, and then the husband died and the children. Y regresaron y Yahweh ya los había visitado, les empezó a They dar came lluvia. back, but Yahweh began to visit them, and He began to give them rain. Cuando nosotros nos arrepentimos, empieza la presencia de Yahweh a fluir, a When we traer, repent, His anointing begins to flow a traer sanidad. to bring healing. En la segunda de Crónicas 7:14 a él In habla 2 Chronicles 7:14 it says que si mi pueblo If my que lleva mi nombre that is called by my name se arrepienten shall repent y buscara mi nombre, and buscara. seek my face, Y entonces dice que él vendrá y sanará nuestra tierra, él va He a shall sanar come and nuestra heal your tierra. land. Pero si nosotros que llevamos su nombre, el nombre de But as that Yahweh, we take His name, él no está hablando a otras iglesias, congregaciones paganas, no, He's él not está talking to hablando, the pagans, He's él talking está hablando a to, su pueblo, He's talking to His people. que paremos de hacer lo malo. For us to Vamos a stop ver doing what is wicked. en el número 7. Let's go read verse 7. Ahora bien, la viña de Yahweh Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Yahudá son la planta que eran su delicia. Así que yo esperaba justicia, pero produjo iniquidad, y rectitud, pero escuchen alaridos de angustia. For the vineyard of Yahweh of hosts is the house of Israel, and the man of Yehudah is his pleasant plant. He looked for righteous ruling, but see oppression, for the righteousness, but see weeping. Y entonces aquí habla que no había iniquidad y no había justicia, no era una nación There de was wickedness justicia. and Las not personas righteousness. estaban haciendo lo malo. They were doing that which was wicked. Entonces, y él les está hablando a Israel, pero también He's speaking to Israel. cuando nosotros venimos ya somos parte de Israel. When we come to Him, we are part of Israel. Vamos a leer el número 8 y ya vamos a Mateo 24. Let's read verse 8, and then we'll go to another book. Dice, hay de los que añaden casa a casa y añaden campo a campo y pueden quitar algo de su prójimo, y tú habitas solo en medio de la tierra. Woe to those who join house to house, who add field to field, and there is no room, and you are made to dwell alone in the midst of the land. Y, ¿verdad? Porque había muchas, hubo un tiempo donde había mucha maldad y
incluso podrían hasta quitarle a los campos a las personas por muy poco dinero, porque It los was que time of estaban, wickedness where they could take people's land for so little money. miramos que los gobernantes o The governors, de hoy en día Even también nowadays, hacen muchas frecuras para quitarle sus they do a lot tierras of crooked things in order to a take the los, things a away los pobres, a los from the people that are indefensos, poverty. porque ellos tienen el poder, el Because gobierno they're está al in lado power, de the los governments that are in ricos power, y no al lado de los pobres y no hacen to favor justicia. those that are No wicked hay and not those justicia that de are hoy en día. righteous. La justicia está torcida Righteousness is twisted. y así estaba, así en el libro del Jasher habla de Sodoma y Gomorra, The dice que book of Yasher talks about Sodom and Gomorrah la justicia estaba torcida, no había justicia Righteousness was hacia las twisted. personas. towards people. Vamos a Mateo 21. Let's now go to Matthew, chapter 21, 28, from verse 28. del 28 en adelante vamos a ir. From verse 28 and on in chapter 21. Si ya lo tienen, If you're there, voy a leer el 21. Sí, perdón, el 21-28. I will read 21-28. Pero deme su opinión. Un hombre tenía dos hijos. Él fue el primero y le dijo: hijo, ve y trabaja hoy en la viña. But what do you think? A man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go, work today in my vineyard. Estaba hablando aquí el Adón Yeshua. Yeshua was speaking here. Le estaba hablando a los fariseos. He was speaking to the Pharisees. Usted estaba hablando a las personas. Estaba diciendo una parábola. He was talking to them a parable. Que se despierten. For them to wake Despertemos. up from wherever we're at. Ya leyó el 28. See, I read 28. El que vamos a leer el 29. Let's read 29 now. Él respondió: no quiero, pero después cambió de parecer y fue. And he answered and said, I do not wish to. But afterward he repented and went. El 30, el campesino fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Este respondió: yo iré, Señor, pero no fue. And having come to the second, he said similarly, and he answered and said, I go, master, but he did not go. ¿Cuál de los que su padre quería? El primero. Ellos dijeron: ese es lo correcto. Yeshua les dijo: yo les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Yahweh antes que ustedes. Which of these 2 did the desire of the Father? They said to him, the first. Yeshua said to them, truly I say to you, the tax collectors and the whores are entering into the reign of Elohim before you. Y estamos mirando que en los tiempos de Israel, en los tiempos de Isaías, cuando eran los tiempos de los reyes, reinaban. During the time of the kings, Estaba hablando en ese tiempo que estaban haciendo la maldad, que se there were people arrepintieran. that were doing wickedness, and he was telling them to repent. Y después vinieron el rey Nabucodonosor y The fue king Nebuchadnezzar destruido. came and destroyed them. Fueron destruidos porque And they no were escucharon destroyed. la voz, no escucharon a los profetas. They did not obey the prophets. Antes, al contrario, los mataron, a muchos los they mataron, otros killed los them. echaban en la cárcel. Others were cast into the jail. Y dice que había como cería en los oídos It says that there was para wax no in their escuchar, ears, pero and era they could not hear. cería espiritual que But it was a Satanás spiritual viene. wax.
viene y pone una clase de cera, una a clase vienen spiritual los wax that demonios comes of demons and doesn't allow you to hear and listen to the word. para que no escuches la palabra de So Yahweh. you're not able to hear the word of Yahweh. Viene, Yahweh viene y te siembra la palabra, Yahweh comes and plants the word, pero el enemigo viene y quita esa semilla but the enemy comes and takes that y seed. se va poniendo más grueso, más y más. And that Para no spiritual escuchar. wax begins to get thicker and thicker so you can't hear. Por eso es que a veces la gente le habla a uno y les habla y le You habla y no speak to them, you escucha. tell them, Porque they están don't muy listen. llenos, el enemigo viene The y enemy has put so much wax in their ear te empieza a atacar mucho, te empieza a poner that he para que begins no to put escuche la so buena that you're not nueva. able to hear the good news. Y aquí estaba hablando la don Yeshua And Yeshua here en was esta speaking generación, to en this nuestra generation of that generación, time. que si no escuchara, que escucharan, porque iban a They ser were not también listening to listen nuevamente destruidos. because they again were going to be destroyed. Y pasó, y fueron destruidos And it happened, they were destroyed. en el año 70 In the year 70, they de were la era destroyed. de Yeshua, de During the nuestra time era, of Yeshua, in that cuando vino time, Yeshua, fueron destruidos. In Pero 70 AD, él les estaba, they nos were está destroyed. hablando a nosotros, ahorita nos está hablando. he is right now speaking to us again. Porque si no, vamos a ser destruidos. If not, you're going to be destroyed. We're going to be Pero él- destroyed. Por eso él se preocupa, él mandaba, dice, ahorita vamos a ver. send. Es que mandaba a sus profetas, mandaba a sus siervos. He would send his servants, his prophets. Pero a unos los mataron, But many otros they los killed. encarcelaron, Others they put in jail porque no los querían que hablaran la verdad. because they didn't want to hear the word, the truth. Los que estaban en el templo de Israel, al Those that were in the servicio, temple of Israel, no eran hijos de Aarón, they were not children of Aaron. eran fariseos, saduceos, eran They were Pharisees, puestos Sadducees. por el gobierno, They were por, people that were por put by the Roma. government of Rome. Estaban degenerados, estaban completamente, no eran de la cera, They were degenerated. Estaban They were haciendo- not of the seed. estaban haciendo la maldad, no había They justicia, were doing the wickedness. They were not being righteous. esperaban un rey. They were waiting for a king. Y Yeshua, él vino en nuestro rey, nuestro salvador. Yeshua came. He is our Savior. Pero muchos no les creyeron, los que creyeron fueron salvados, fueron Many did not believe, but those avisados. that did believe were saved. Por eso les dice, por eso les habla en Mateo 24, dice, los So que he estén speaks in en la Matthew azotea 24. bajen y corran, los que estén en Says, el momento, en el Those that are in the monte, mountain flee no regresen a sus and don't come casas, back to your houses. porque iban a venir el enemigo y los iba a And the enemy was destruir. going to come and destroy Él them. les avisó, He let them y know. los que escucharon And those that listened, hicieron caso y se fueron They y fueron paid attention. salvados, y los que And they no were saved. vinieron y fueron destruidos, fueron and the ones that matados. did not listen, they were killed and destroyed. Mucha gente fueron muertas, destruidos. Many people were killed and destroyed. El templo fue destruido, The temple saqueado was sacked and la destroyed segunda vez. the second time. Y vamos a ver, vamos a seguir el 32, Let's continue on verse porque 32. él dice que los publicanos o los que estaban los cobradores de impuestos y las prostitutas les creyeron al Mesías. Says that the publicans did not listen, but yet the whores and the tax collectors did. Y los que estaban en el templo, los que tenían la Torá, ellos Those no that les had the Torah creyeron. did not listen or believe him, but yet those that did not did believe. No les creyeron. Vamos al 32, dice, Let's go to verse 32. pues Yohanan vino a ustedes a mostrarles el sendero de